Bueno, hoy vamos a ver un poco la derivación de ecuaciones fundamentales en semiconductores, como es las, las ecuaciones de continuidad, la ecuación bipolar, las ecuaciones de difusión, y repasar un poco los tipos de recombinación, de generación y de recombinación que podemos tener en un semiconductor, ¿no? Entonces, como hemos estado comentando de forma extensiva durante las clases anteriores, pues tenemos ese fenómeno de generación, ya puede ser por actividad térmica o lumínica, o también porque forcemos un campo eléctrico externo en el cual se me van a generar pues, un extra de portadores, tanto electrones móviles en la banda de conducción como huecos, extra en relación a los que habría si solamente tuviésemos pues eso, una generación térmica. Entonces, vamos a poder decir que en principio la concentración de portadores de carga negativa y los de carga positiva, pues lo podemos entender como igual a P0 N0. Recordemos que este sub 0 se refería a la situación de equilibrio térmico. Que esto significaba que solamente teníamos la agitación térmica como fuente generadora de pares de electrones hueco y que se había llegado a una situación de estabilidad. Cuando decimos estabilidad o ese equilibrio, se refiere a que los pares de electrón hueco que se me generan es igual a los pares de electrón hueco que se me recombinan. Más un extra, vamos a poner delta sub n o delta sub p, en donde este extra es debido a la generación externa, ya sea luz, ya sea campo eléctrico, lo que sea. Y por tanto, en principio tendremos esta situación. Al valor base de portadores térmicos se le añade un extra debido a esa generación externa. ¿Qué me va a cambiar entonces? Pues me va a cambiar, por ejemplo, que si bien la ley de acción de masas me indica que el producto de N0 por P0 es igual a N cuadrado y que esto era para una determinada temperatura, pues este producto es una constante, ¿no? Si bien tenemos eso, ahora el N por P ya no será igual a N cuadrado. Será mayor, también podrá ser menor, dependiendo de las circunstancias, pero bueno, ya no tendremos esa igualdad, ¿eh? de esa ley de acción de masas que se me cumplía en el equilibrio térmico puro. También habíamos visto, y que luego enlazaremos con las ecuaciones de continuidad que veremos a continuación, habíamos un poco estudiado esta ley de acción de masas, ¿no? Y la habíamos relacionado con la generación térmica en la recombinación. Es decir, si decimos que la variación de las partículas n con respecto al tiempo es igual a los que se me generan menos los que se me recombinan, y hemos llegado al estacionario, ¿no? Hemos llegado al equilibrio, por tanto la derivada será cero. Eso implicará que
la generación es igual a la recombinación. Ya sea que aquí pongamos los n minúscula o los p minúscula. Vamos a decir que el proceso de generación y de recombinación implica una ganancia o una pérdida tanto de un electrón Pn como de un hueco. Por lo tanto, en equilibrio térmico tenemos esta situación. Pues comentábamos primero que R minúscula era la probabilidad o era la velocidad con la cual los huecos pues se encuentran con los electrones, ¿no? Y se recombinan. En el momento en que se recombina, el enlace roto, el enlace covalente que está roto y que se está moviendo por la red, pasa a estar ocupado por un electrón, deja por tanto de moverse por la red de forma libre y ese electrón también. Por tanto, perdemos un electrón, perdemos un hueco. Puesto que solamente tenemos una fuente energética, que es la agitación térmica, pues podemos poner aquí sub TH en referencia a que esa generación es puramente térmica. Mientras que esta R minúscula va a ser mayor cuanta más probabilidad de colisión haya. Cuanto mayor sea el número de portadores huecos, cuanto mayor sea el número o la concentración de electrones libres, ¿no? En este caso, la probabilidad de que colisionen, pues será proporcional a ese producto de concentraciones, y esto será R. Por lo tanto, cuando llegábamos a un equilibrio, G era igual a R y por lo tanto P0, ¿no? Porque habíamos llegado al equilibrio, P0 y N0, un equilibrio puramente térmico, sería igual a esa generación térmica dividido por esa K que hemos puesto aquí, que es el factor de proporcionalidad, y que es ese Ni cuadrado. Dada unas condiciones de temperatura, esta generación térmica es constante, esta K es también constante, por lo tanto, dada una temperatura fija, este producto siempre será el mismo. Yo puedo aumentar el N0 en relación al P0, pues porque esté dopando el material, y el P0 lo hará de forma idéntica, pero en el sentido contrario, de forma que el producto siempre sea constante. Esto era un poco lo que habíamos visto en clases anteriores de la ley de acción de masa y tal. Ahora veremos que esta expresión se complicará un poquito más. Antes de nada vamos a ver un poco procesos de generación y de recombinación, qué tipo de procesos vamos a tener. Bueno, comentar que los semiconductores los podremos diferenciar entre semiconductores de gap directo y de gap indirecto. Eso está relacionado con el hecho de que el máximo de la banda de valencia y el mínimo de la banda de conducción en el plano de energías del electrón en relación al momento del electrón sí coinciden con el valor del momento, con el valor de K, o no coinciden. Si coinciden, vamos a decir que el semiconductor es un semiconductor de gap directo. Si no coinciden, vamos a decir que el semiconductor es de gap indirecto. Si es de gap directo, pues la transición de uno al otro va a ser relativamente sencilla y, valga la redundancia, directa. José Luis, ¿Sí?
Perdón, una duda. ¿Puedes repetir esto último? Es que no te entendí muy bien que tiene que ser igual el mínimo de la energía con el mínimo del momento cristalino. Sí, es decir, si tú graficas la energía del electrón dentro del cristal en relación al momento, que Sí, se puede pensar como un poco la frecuencia espacial, ¿no? Cuántas sí, fiestas tenemos por unidad de longitud o algo así, proporcional a ese valor. Si lo graficamos, y estas curvas vienen a partir de la, ¿no? de la aplicación de la mecánica cuántica en lo que es el cristal. ¿No? También dependerá de la dirección, tenemos unas curvas o otra, esta sería otra dirección de K. Pues pueden pasar dos cosas. Uno, que el mínimo global de la banda de conducción coincida con el máximo global, coincida en valor de K, con el máximo global de la banda de valencia, o que no coincidan. Cuando yo tenga promoción de electrones del máximo de la banda de valencia, que son esos electrones de enlaces covalentes, pasen al mínimo de la banda de conducción, lo harán allí donde esté localizada, ya sea con K coincidente o sin K coincidente. Es decir, yo tendré una situación o esta, en donde aquí tenga huecos, todo esto estará ocupado, y aquí tenga electrones libres. O yo puedo tener una situación, ¿no? Esto es E mayúscula y esto es K. O yo puedo tener una situación en donde el mínimo y el máximo no coinciden. Aquí tendré mis electrones de libres, y aquí tendré mis huecos también que me aportan al... Cualquier salto, pues los electrones que salten de aquí irán a parar allá donde esté el mínimo, ya sea con valor de K que coincida, como aquí, como con un valor de K que no coincida. Entonces, dependiendo del cristal, dependiendo del material, podemos tener este tipo de semiconductor, que se llama semiconductor de gap directo, o este otro tipo de semiconductor que se llama semiconductor de gap indirecto. Por ejemplo, el silicio es de gap indirecto. El arsenuro de galio es de gap directo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es decir, me refiero a efectos prácticos, ¿qué significa que coincidan o que no coincidan este máximo y este mínimo con el valor de K? Pues que si coinciden en valor de K, lo que es la promoción y recombinación de electrones es directa, es más sencilla que esta de aquí, pues lo que en esta de aquí implica no solamente aumentar en energía, sino que también implica variar un incremento de K. Hay una variación de lo que es el momento de ondas. Aquí no hace falta variar el momento de ondas. Entonces, por ejemplo, un fotón, ¿no? Cuando viene un fotón, el fotón te proporciona mucha energía, pero poco momento. ¿Vale? El fotón te proporciona una energía, pues dependerá de la frecuencia, ¿no? Pero apreciable en relación a este salto que hay de dar para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, pero no te proporciona el salto en incremento de K necesario para pasar hasta aquí. Entonces puede que te venga un fotón con la energía suficiente,
pero que necesites incrementar en el momento de ondas. Esto será, pues eso, una promoción indirecta. Es decir, se tiene que hacer en 2 pasos, mientras que aquí se hace de forma directa, se hace en un solo paso. A efectos prácticos, lo que se observará es que en un material de semiconductor directo, las propiedades lumínicas son mucho mejores que un semiconductor de gap indirecto. Por ejemplo, un LED o un láser de semiconductor, mucho mejor fabricarlo en semiconductores de gap directo que no de gap indirecto. Las propiedades lumínicas, que tendrán propiedades lumínicas, son mucho más pobres en un semiconductor de este estilo que no en este. Pues por lo que yo comentaba, que es que el fotón te da un incremento de energía apreciable, pero el incremento de K es muy pequeño. Entonces, ¿cuál es el proceso mediante el cual en un semiconductor de gap indirecto voy a tener o no este incremento de K? Esto será con la absorción de fonones. El fonón te da incremento de K, pero el incremento de energía pues no tiene por qué ser muy alto, del orden de milielectronvoltios. Es un poco al contrario que el fotón. Si el fotón te da energía, pero no momento, el fonón, que son vibraciones de red, puede proporcionarle al electrón un momento distinto, pero el incremento de energía no, a temperaturas típicas, temperaturas ambientes, pues será relativamente pequeño. Por eso, esa es la razón por la cual a temperatura ambiente el valor de N sub pi es tan pequeñito. Es pequeño en relación a la concentración que tendríamos que tener para observar una corriente apreciable. Porque esta energía que proporciona la agitación térmica es relativamente pequeña. Combinado este proceso con este, tendremos una generación y recombinación indirecta. ¿Vale? Y una duda, si los fonones no transmiten mucha energía, aunque transmitan mucho momento, la diferencia de energía que se debe suministrar, en general un gap directo tendrá que ser, es que por lo menos en el dibujo lo parece, y no sé si es solo por el dibujo, pero la diferencia de energía que se tendrá que suministrar es la misma en el directo que en el indirecto, ¿no? Sí, del orden similar, puesto que para que estos dos materiales tengan propiedades similares de semiconducción, pues ese gap tiene que ser del orden del electronvoltio. Un electronvoltio, 2, 0,5, si me apuras, 2,5. Es decir, son del mismo orden. Si yo tengo que promocionar electrones de aquí a aquí solamente por agitación térmica, será difícil, no imposible. De hecho, habrá un remanente pequeño de electrones debido a agitación térmica, que es ese N0 y P0 ¿no? o ese N sub pi que hemos estado hablando todo este rato, esta concentración intrínseca. La concentración intrínseca a temperaturas ambientes es un número relativamente pequeño, porque pues por eso que comento de que el fonón te da momento, pero no te da energía. Aquí está es erróneo, ¿no? En lugar de... Aquí tendría que ser fonón, y la energía del fonón es prácticamente cero, y el K del fonón pues será esa K que necesita.
Entonces, eso no quiere decir que el fonón no te dé la energía suficiente para saltar en este gap directo. Es decir, de hecho hay electrones puramente térmicos en la banda de conducción, pero serán pocos, serán muy pocos, porque la probabilidad de que un electrón coja esa energía solamente por un fonón, pues es baja. Entonces, habrá, pues porque hay muchos electrones que puedan promocionar. No sé si me estoy explicando bien. En cambio Sí, aquí, sí, ahora me ha quedado claro. Si quieres promocionar, pues, bueno, el incremento de K lo tienes por el fonón y el incremento de D, pues es más o menos el mismo. Aquí hay la dificultad añadida en relación a la absorción lumínica. Es decir, si aquí yo absorbo un fotón, pues fácilmente promociono a la banda de conducción. Si aquí absorbo un fotón, pues más difícilmente voy a promocionar a la banda de conducción. También puede pasar que la energía de ese fotón sea muy alta, llegue hasta aquí y luego simplemente ese electrón va perdiendo energía hasta que se coloca en el mínimo de la banda de conducción. En todo caso, el proceso de venir de aquí a aquí es indirecto, no es directo como este. Entonces, hablaremos de recombinación directa de banda a banda, sobre todo en estos semiconductores de gap directo, o de recombinación indirecta, a través de lo que se llaman centros recombinantes. Es decir, esto es un proceso de generación y recombinación directa en donde voy a promocionar el electrón directamente a la banda de conducción o de la banda de conducción a la banda de valencia. En el de gap indirecto yo tengo un nivel extra dentro de la banda prohibida. Este nivel extra puede ser por impurezas, por vacantes, por irregularidades en el cristal, de forma que sean trampas de electrones y el electrón, para llegar hasta aquí, lo haga en dos pasos, ¿no? Es decir, promocionando a esa banda trampa, ¿no? Esta trampa, y luego volviendo a promocionar desde este nivel a la banda de conducción. Esto sería el proceso indirecto. Y para la recombinación tendríamos el camino inverso, es decir, en lugar de ir de banda a banda, hay una transición a E sub R y luego una transición de E sub R a la banda de valencia. Bueno, en relación a la recombinación directa, a la generación y recombinación directa, bueno, esta es la expresión que escribí antes en el papel, ¿no? Y que en caso de generación térmica, pues solamente tenemos, pues llegaremos a este N0P0, que es la condición de equilibrio. Ahora bien, si hay una fuente extra de energía, entonces tendremos que ese producto estará por encima del G térmico. Esta expresión, la G, si tenemos, aparte de la generación térmica, tenemos una generación externa, pues a esta G la vamos a dividir entre la generación térmica más la generación externa. Y vamos a definir la recombinación neta, que le ponemos una R mayúscula, la vamos a definir como
la recombinación total menos esta generación térmica. De esta forma, esta R mayúscula te da cuentas de la diferencia de recombinación que hay entre la presencia de generación externa y no presencia de generación externa. Es decir, si no solamente hay generación térmica llegado al equilibrio, R mayúscula 0. Por lo tanto, esto de aquí lo podré poner como G externa menos esta R mayúscula. Es decir, repito, esta R mayúscula te da cuentas de la recombinación neta que existe en relación a la recombinación térmica. Es decir, si hay más recombinación de la que tendría que haber solamente por la existencia de esta generación térmica. Si estamos en equilibrio térmico, eso quiere decir que G externa es igual a 0 y que la derivada temporal de n y de p es igual a 0, entonces la recombinación neta es igual a 0, no hay recombinación neta. Puesto que R minúscula será igual a G térmica, entonces esta resta será 0. La recombinación neta en esta situación de equilibrio térmico va a ser igual a 0. Y aquí me queda una expresión solamente en relación a la actividad externa. La generación externa que pueda existir y la recombinación neta en relación a la recombinación térmica pura que hay. Y que en caso de solo haber recombinación térmica, pues esta R mayúscula 0. ¿Cuál va a ser este valor de R mayúscula? Si hemos puesto antes que R es igual a Kn por P, hemos puesto también que la generación térmica era K por N0 por P0. También hemos dicho o vamos a poner aquí que N y P va a ser igual a aquellos valores de concentración que me vienen puramente por esa agitación térmica, los térmicos, te lo voy a llamar los térmicos, más un delta. De hecho, yo voy a poner la condición de cuasi neutralidad. Creo que cuasi, mezclado catalán y castellano. Condición de cuasi neutralidad. Incremento de P igual a incremento de N igual, vamos a ponerle un delta. Importante. Igualamos los deltas. Esto, por ejemplo, en las transiciones directas, pues es inmediato. Es decir, cada electrón que se me crea en la banda de conducción implica la creación de un hueco. Por tanto, siempre van a la par. La recombinación también. La aniquilación de un electrón implica la aniquilación de un hueco. Esta será la condición de cuasi neutralidad. No quiere decir que sea 100% cierta, pero por ejemplo en el caso de un semiconductor directo sí que es algo que es así. Por lo tanto, esta R minúscula, que es K por N por P, o mejor dicho, si quiero calcular la R mayúscula será R minúscula, Kn por P, Kn por P, menos la G térmica, que es Kn0P0. Y esto es igual a K por
N0 más P0 por delta más delta cuadrado. ¿Vale? Esta es la relación de la recombinación neta con ese extra de portadores en relación a los que habría si solamente tuviésemos agitación térmica. Si delta es igual a 0, pues aquí como no hay ningún término constante sumado, pues R mayúscula es igual a 0. Que es un poco lo que comentábamos aquí, ¿no? Es decir, si estoy solamente en equilibrio térmico, he llegado a N0 y P0, R mayúscula es igual a 0. Si delta es 0, R mayúscula, recombinación neta, igual a 0. ¿Vale? Vamos a decir o a definir la condición de baja inyección. Aquí hay situación en donde el delta es mucho más pequeño que los mayoritarios. Los mayoritarios, que puede ser o el N0 en caso de que sea semiconductor tipo N, o el P0 en caso de que sea semiconductor tipo P. Si yo tengo esa situación de baja inyección, quiere decir que hay un extra de portadores, pero que en los mayoritarios no se nota. Es decir, yo tengo que los mayoritarios se han incrementado en delta y los minoritarios también. En cualquier caso, este delta será apreciable respecto a los minoritarios, no a los mayoritarios. En caso de que sea semiconductor tipo N, pues se nota en los P. En caso de que sea semiconductor tipo P, pues en los P no se nota y se nota este incremento en los N, los electrones libres. Pues en esta situación de baja inyección, R mayúscula será igual a K por N0 más P0 por delta. ¿Vale? Y por lo tanto, pues dependerá, por ejemplo, si es un semiconductor tipo P, pues más o menos esto es igual a KN0 delta. Y si es un semiconductor P0, tipo N, KN0 delta. R mayúscula tiene unidades de centímetros a la menos 3 o de volumen a la menos 1 por segundo a la menos 1. Es decir, R mayúscula es el número de electrón hueco netos, es decir, por encima de los puramente térmicos, recombinados por unidad de volumen por unidad de tiempo. ¿Cuántos se me van? Netos. Netos se refiere a que si solamente es térmico, esta es R0. Pues teniendo en cuenta que estas unidades son pues centímetros a la menos 3, segundo a la menos 1, y aquí yo tengo, por ejemplo, esta delta, que es centímetros a la menos 3, pues KN0 tiene unidades de tiempo a la menos 1. Entonces definimos el tau como 1 dividido por KN0, ¿no? Que es el tiempo de recombinación. Tiempo típico de recombinación. Eso quiere decir que yo en mi cristal, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, mis silicios.
con sus enlaces covalentes simples entre ellos, bla, bla, bla. Pues yo tendré mi electrón libre, pues que va moviéndose en contra del campo eléctrico. ¿Vale? Va chocando. Hay un tiempo, le llamamos T, valor medio de T, entre colisiones, ¿eh? En el cual este electrón está sin colisionar con átomos de silicio. Y luego tengo los huecos, ¿no? ¿No? Que son roturas de o faltas de un electrón en un enlace covalente, que en principio son un par de electrones, pues en el momento en que esta zona electropositiva pues se encuentra con un electrón, pues el enlace se restablece y hay la recombinación. El tiempo tau es el tiempo desde que se ha creado ya sea por efectos lumínicos o térmicos, el tiempo entre que se ha creado ese electrón libre hasta que se recombina. Es decir, no es el tiempo de vida entre colisión y colisión, sino que es el tiempo entre que se me ha generado y se me ha recombinado. ¿Okay? Para un semiconductor de gap directo, o sea, si la recombinación es directa, entonces el tiempo típico de los electrones libres es igual al tiempo típico de los huecos. Que hay paridad ahí. El tau n y el tau p son iguales en caso de tener un semiconductor de gap directo. ¿Qué va a valer ¿cuánto va a valer? Pues va a valer esto. Si es semiconductor tipo N, ¿no? O va a valer 1 entre Kp0, si es semiconductor tipo P. Y por lo tanto, en esta situación de baja inyección, yo voy a proponer que la recombinación neta sea proporcional a delta dividido por ese tau, ¿no? Me quedo un poco con esta copla. Baja inyección, por tanto me he cargado ese término cuadrático no está, me lo he cargado, y me queda una relación lineal con delta en donde la constante tiene unidades de tiempo a la -1, por tanto le pongo aquí ese tau. Y ese tau físicamente tiene el significado de un tiempo de recombinación. Bueno, ¿qué pasa si el gap es indirecto, ¿no? Aquí hemos visto la situación de gap directo, en donde tau n es igual a tau p, igual a tau, que tenemos esta relación entre la recombinación neta y el delta. ¿Qué pasa si es un semiconductor de gap indirecto? Bueno, en ese caso la situación es más compleja. Primero, el tiempo típico de vida media de los electrones en la banda de conducción y el tiempo típico de vida media de los huecos va a ser distinto, no va a ser igual. Unos vivirán más tiempo que el otro.
Y luego, y no voy a entrar en cómo se deriva esta expresión R mayúscula, tengo una expresión mucho más compleja que la que tenía antes. Antes tenía esta, ¿no? Antes tenía esta expresión para la R mayúscula de esa recombinación directa. Ahora tengo una expresión más compleja, en donde si pongo P igual a P0 más delta y N igual a N0 más delta, pues la cosa se me complica, ¿no? De todas formas, y no voy a, es decir, no voy a entrar como derivo esta expresión, pero lo que sí voy a comentar es que en un semiconductor tipo N, ¿no? O tipo P, en donde uno de los portadores es mucho más grande que el otro. Y también tenemos una situación de baja inyección, es decir, los deltas son mucho más pequeños que los magnetarios. Y también fuerzo o supongo neutralidad de carga. Neutralidad de carga quiere decir que delta de P es igual a delta de N. Si supongo estas dos cosas, entonces la recombinación neta se le parece mucho a la expresión que yo tenía para el semiconductor de gap directo. Es decir, un delta dividido por un tiempo típico tau. La diferencia es que, bueno, la diferencia es que si bien aquí en el de recombinación directa este tau es idéntico para los mayoritarios o los minoritarios, el tiempo típico de recombinación, ahora yo tengo que escoger el tau de los minoritarios, porque recuerdo que ahora ya no son iguales, ahora son distintos. Entonces, si yo tengo un semiconductor tipo N, la R mayúscula será inversamente proporcional al tiempo típico de recombinación de los minoritarios P. Mientras que si tengo un semiconductor tipo P, que recuerdo quiere decir que los mayoritarios son huecos, en este caso la recombinación neta es inversamente proporcional al tiempo típico de recombinación de los minoritarios, que aquí son los N. Es decir, toda esta expresión de aquí, suponiendo que estoy en un semiconductor o N o P, suponiendo cuasi neutralidad, suponiendo baja inyección, quiere decir que este delta es mucho menor que los mayoritarios que yo tengo aquí, pues en ese caso tengo una expresión muy similar para R mayúscula que la que tenía aquí para el semiconductor de gap directo. Por lo tanto, y resumiendo estas primeras transparencias de esta última parte del tema 1, mi recombinación neta más que delta entre tau le voy a poner delta entre tau de los minoritarios. Me es igual si es de gap directo o indirecto, me va a servir igual la expresión. Porque si es de gap directo, el tau de minoritario es igual al tau de los mayoritarios, por lo tanto, me va a servir igual la expresión analítica. Por lo tanto, nos quedamos con esa copla. R mayúscula es proporcional a delta e inversamente proporcional al tau, al tiempo típico de vida de los minoritarios, de los portadores minoritarios. José Luis, perdona. Dime. ¿Podrías repetir, por favor? Porque para los directos, en los que son de gap directo, los minoritarios, el tiempo de recombinación de los minoritarios es el mismo que el de los mayoritarios, ¿no? Sí, Y por eso lo puedes poner para los dos casos que sea tau partido del tiempo propio de los minoritarios, ¿no? exacto. Por la misma naturaleza de la promoción de gap directo, que es que hay una simetría total en lo que es la promoción, es decir, cada vez que promociona un electrón a la banda de conducción se ha creado ese hueco y viceversa, cada vez que se me recombina se pierde ese electrón, pero también se pierde el hueco. Entonces, dada esa simetría, que en un solo evento, en un solo instante, o se crea o se destruye tanto un electrón como un hueco, eso hace que la vida
media del electrón aquí y la vida media del hueco aquí sean iguales. Es decir, promediando todas las vidas de los electrones en la banda de conducción y de los huecos libres, pues promediando todos los posibles eventos, pues tienes un valor igual. ¿Por qué? Pues por la simetría del proceso. En este caso, en el caso del gap indirecto, no hay simetría. Es decir, aquí yo puedo tener un electrón que me venga aquí y luego que se vuelva y que no pase por aquí. Es decir, estas generaciones parciales y estas recombinaciones parciales pues no tienen por qué ser, no es un proceso simétrico, entonces yo puedo tener un electrón que está más tiempo, pues porque que no el hueco, pues porque le cuesta más acabar bajando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, tú tendrás, debido a esa asimetría en el proceso, tú tendrás unos tiempos típicos distintos de estar el electrón en la banda de conducción, el hueco en la banda de valencia. No así aquí, que debido a la simetría tenemos un tau igual. Entonces, aquí en el semiconductor de gap directo yo puedo decir, sin temor a equivocarme, perdón por el baile de transparencias, yo puedo decir que la recombinación es tau es delta entre tau del minoritario, porque como el tau del minoritario es igual al tau del mayoritario, pues delta entre tau del minoritario, podría decirlo, para que coincida y sea la misma expresión que obtengo para el semiconductor de gap indirecto. Y así, pues, tengo una expresión genérica independientemente del tipo de cristal o del tipo de proceso de recombinación. Bueno, y ahora me voy a lo que son las ecuaciones del semiconductor. Y empezamos un poco por la ecuación de continuidad. 10 segundos que irá por más hojas. Bueno, que me he quedado corto. Vamos a ver. Los electrones y huecos en el semiconductor los podemos pensar como un proceso similar al que tenemos en un fluido. Por tanto, aquí vamos a utilizar la misma ecuación de continuidad que se encuentra en mecánica de fluidos. Habíamos visto que la variación de en cada diferencial de volumen, la variación de la concentración de electrones libres o de huecos, decíamos que esto era la generación menos la recombinación, que también podíamos poner como la generación externa menos la recombinación neta, que es lo mismo. ¿Ok? Y esto da cuenta del hecho de que dentro de un diferencial de volumen, pues se me crean estos pares, ¿no? Pares electrón-hueco, o se me recombinan, ¿no? Hay una recombinación. Puede haber generación y recombinación. Entonces, teníamos esta expresión aquí. Pero también puede haber flujos dentro del semiconductor. Esto forma parte de un cristal mucho mayor. ¿No? Puede haber flujos de convergencia o de divergencia dentro de mi cristal que haga que localmente en un momento dado se incremente esta n o se incremente o se decremente, no debido a que se creen o se destruyan, sino por el propio
este campo vectorial que es el flujo de partículas, ya sea phi sub n como phi sub p, este flujo de partículas que en un punto determinado se pueden concentrar o pueden divergir. Por tanto, yo voy a tener que restar la divergencia de ese campo. Aquí en la transparencia hay una cosa más desgranada. Esto se refiere a la divergencia del flujo. Le resto la divergencia de ese. Es decir, esta divergencia me da idea del flujo de partículas hacia el exterior de cada diferencial de volumen. Y esto dependerá de la posición. En cada posición tengo un flujo y, por tanto, una divergencia concreta. Puede ser una divergencia positiva, por lo tanto, resto partículas, o una divergencia negativa, entonces sumo partículas a ese diferencial de volumen. También habíamos visto que la J, ¿no? La J de los electrones y la J, ¿no? La corriente eléctrica de electrones y de huecos es el producto de este flujo por la carga que aporta ese portador, ya sea más Q en el caso de los huecos o menos Q en el caso de los electrones. Por tanto, yo puedo poner esto como más J sub n entre Q y esto menos J sub p entre Q. También habíamos hablado que las Jotas las podíamos diferenciar entre una parte de arrastre que depende del campo eléctrico y una componente de difusión que depende de el gradiente de la concentración. Aquí ya me fijo directamente en un sistema unidimensional. Es decir, esta divergencia, el genérico para un sistema 3D, pues en mi sistema unidimensional, donde, repito, tengo homogeneidad en 2 dimensiones, y si tengo alguna heterogeneidad, pues, o alguna variación, será en un eje, variaciones en un eje. Pues esto es decir, esto será derivada respecto del eje en el cual tengo la variación, y esto es lo mismo. La variación de phi n respecto de ese eje en el cual voy a tener variaciones relevantes de mis flujos o de mis concentraciones, siendo esa simetría unidimensional. J sub p será pues lo mismo, un término de arrastre más un término de difusión. Si tenemos en cuenta las condiciones de cuasineutralidad, bueno, antes de nada, a esto se le llamarán las ecuaciones de continuidad del semiconductor, ¿no? Es decir, que sería derivada de n respecto de t igual en una dimensión, generación externa, menos la recombinación, meta, menos, que es más, 1 entre q, derivada de jn respecto de x, de t, igual a generación externa, menos r mayúscula, menos 1 entre q, derivada de jp respecto a x. Ecuaciones de continuidad. Ahora bien, vamos a mirar de simplificar y utilizar condiciones que se van a dar en muchos de los casos. Por ejemplo, la condición de cuasineutralidad, donde delta de P es igual a delta de N igual a un delta.
¿eh? También vamos a suponer homogeneidad. Quiere decir que si o tengo un semiconductor con un dopaje, es decir, el dopaje de impurezas, pues es constante, no depende de la posición. Ya sea de impurezas aceptoras o donadoras, pues yo tengo un dopaje homogéneo, semiconductor homogéneo, ya sea tipo P o tipo N, pero en el cual tengo ese dopaje constante. En esa situación, pues yo tendré que N, que puede variar en el tiempo y en el espacio, igual que P, y que luego aquí hacemos sus derivadas, porque esta derivada respecto a la posición de Jn implica la derivada respecto de las concentraciones. Pues estará básicamente en el delta. Tendré N0, P0, esto es independiente de posición y T, independiente del tiempo y de decir constante, más el delta, que es donde yo tendré mi dependencia temporal y mi dependencia espacial. ¿Qué más? También tendré en cuenta la situación de baja inyección. Y eso hará que la recombinación neta sea igual a delta dividido por tau del minoritario. Teniendo en cuenta todo esto, aquí hay grado de libertad de que el semiconductor puede ser o tipo N o tipo P, y esto seguirá siendo cierto. Pues yo puedo tratar las ecuaciones de continuidad para encontrar lo que se llama la ecuación ambipolar. Vamos a calcular lo que es la ecuación ambipolar. Es decir, que es utilizar las ecuaciones de continuidad e incorporar estos supuestos. Cuasi neutralidad, homogeneidad, con lo cual tenemos esta dependencia de N y de P con un delta, que sea igual tanto para los N como para los P. Y luego baja inyección, R igual a delta entre tau del minoritario. Bueno, pues si lo tenemos en cuenta, tanto la derivada temporal como las derivadas respecto de la posición de n minúscula va a ser igual a las derivadas, ¿no? La derivada temporal de n va a ser igual a la derivada temporal de p igual a la derivada temporal de delta. O la derivada espacial de n va a ser igual a la derivada espacial de p igual a la derivada espacial de delta. Por tanto, cada vez que tenga que derivar n o p respecto a algo, lo que haré es derivar esa delta respecto a algo. Y así tendremos, el objetivo es encontrar una sola ecuación diferencial para delta, ¿no? Para encontrar ese extra que tenemos debido a la generación externa, que es un poco la idea que subyace aquí. Es decir, ya sabemos cómo calcular el N0 y el P0, ahora la idea es, dado una generación externa, que me hacen ir fuera de ese equilibrio puramente térmico y paso a un equilibrio distinto, pero con otra fuente de energía extra, pues la idea es cómo calcular este delta, qué ecuación voy a tener que utilizar, qué ecuación diferencial voy a tener que utilizar para encontrar este término, esta delta que dependerá de la posición y del tiempo. Bueno, pues sustituyo, por ejemplo, derivada de n respecto de t es derivada de delta respecto de t. G externa, que será
esto me viene dado por exterior, menos delta respecto a tau minoritario, más Jn la tengo que derivar y dividir por Q, estas Q se me irán, tendré mu n por E por derivada de n respecto de la posición, por tanto derivada de delta respecto de la posición, más el campo eléctrico puede variar, por lo tanto, cuando derive la corriente de arrastre, no solamente tengo que derivar respecto de n, sino también respecto del campo eléctrico. Por tanto, derivada de un producto, derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero. Aquí he hecho primero por derivada el campo eléctrico por derivada de la concentración, y ahora la concentración por la derivada del campo eléctrico. Y finalmente, más de n derivada segunda de delta respecto de x. Si esta derivada segunda es porque tengo que derivar, es decir, yo tengo aquí la derivada de jn, al derivar este término respecto a x, pues tengo derivada segunda de n, porque esto es constante. Derivada segunda de n respecto a x cuadrado, ponemos derivada segunda de delta respecto a x cuadrado. Lo mismo para este de aquí. Derivada de delta respecto de t es g externa menos delta entre tau del minoritario. Ahora me viene un menos. Menos, en este caso, derivada de P por campo eléctrico, menos P por derivada del campo eléctrico. Por tanto, menos mu P campo eléctrico derivada de P respecto de la posición, menos mu P, que es constante, P por derivada del campo eléctrico respecto de posición. Y luego, finalmente, he de hacer menos 1 entre Q derivada de la componente de difusión de JP. Por tanto, menos por menos me da más, Q entre Q se va, dP por derivada segunda de P, que es dP por derivada segunda de delta. Más dP por derivada segunda de delta respecto a x. Si no me he equivocado. Aquí yo tengo dos ecuaciones diferenciales para delta. Vamos a juntarlas en solo una. Para juntarlas, pues puedo, por ejemplo, quitar esta dependencia con la derivada del campo eléctrico. Si quitamos, o si queremos quitar esta dependencia, con el campo eléctrico, lo que tengo que hacer es multiplicar por, ¿no? Es decir, si sumo, como aquí está sumando y aquí está restando, casi lo que quitaría porque aquí no me coinciden las constantes. Entonces, para que me coincidan las constantes, voy a multiplicar todo esto por mu p por p, mu p por p, y voy a multiplicar toda esta ecuación por mu n por n. Mu n por n, y así al sumar las dos ecuaciones, este término se me irá. No aparecerá porque estoy sumando y restando a la vez. Entonces tenemos mu pp más mu nn por derivada de delta respecto a la posición igual g externa menos delta entre tau min minoritarios por mu pp más mu nn. Ya hemos llegado hasta aquí.
Ahora sumamos este término del campo eléctrico, que es mu n mu pp, mu n mu p, p menos n, por campo eléctrico por derivada de delta respecto de posición. ¿Vale? Este no aparece porque ya lo hemos hecho así para que no aparezca. Ya tengo el término de fusión, que es mu p, p por dn, mu n, n por dp. Mu p, p por dn más mu n, n por dp, que multiplica a derivada segunda respecto de la posición. Y este es el término de difusión. Si divido todo por este término lo paso aquí dividiendo, tendré derivada es g externa menos delta entre tau minoritario más mu n, mu p, p menos n. Aquí voy a utilizar el hecho de que dp es mu p por vt y dn es mu n por vt. Entonces estas mu's las puedo convertir, perdón, estas mu's, mu p y mu n, la puedo convertir en dp entre vt y la mu n la puedo convertir en dn entre vt. Entonces si hago esta sustitución de mu por dn entre vt y de mu p por de dp entre vt, pues tendré dn de p, p más n dividido por dp por p más dn por n. Y todo esto por derivada segunda de delta respecto de la posición. Y esta es la ecuación ambipolar. Esta es la ecuación que denominamos ambipolar y que podemos expresar de forma un poco más compacta diciendo lo siguiente. Este término, este quebrado, lo vamos a definir como la movilidad efectiva. La movilidad efectiva será este quebrado de aquí, es decir, producto de mu's, p menos n, y luego esto de aquí. Movilidad efectiva, que en caso del semiconductor tipo P será igual a mu n, y si yo tengo un semiconductor tipo N, la mu efectiva será igual a menos mu P, si no me equivoco. Y luego definimos la constante de difusión efectiva como este quebrado de aquí, de n, de p, p más n, de p, de n, n y p. Entonces, si yo tengo un semiconductor tipo P, pues esta P gana la partida de esto se va, tendría dn, de efectiva es igual a dn,
Si yo tengo un semiconductor tipo N, la D efectiva es igual a dP. Si lo que quiero mostrar aquí es que para un determinado semiconductor en donde tengo unos mayoritarios, sea P o N, pues la movilidad se convierte en la movilidad del minoritario. Si es N, tengo la movilidad mu sub P. Si es semiconductor tipo P, tengo la movilidad mu sub N. Si es un semiconductor tipo P, esa constante de difusión efectiva es la constante de difusión del minoritario. Si es un semiconductor tipo N, esta constante de difusión es la constante de difusión del minoritario P. Por lo tanto, de forma genérica, esta ecuación ambipolar tiene un término de generación-recombinación, un término de arrastre y un término de difusión, con el cual podemos intentar averiguar qué pasa con la delta, dada una generación externa concreta. Si tenemos un semiconductor tipo P, entonces esto se convierte G externa menos delta entre tau del minoritario, que en el semiconductor tipo P es una tau n, más mu n, la movilidad del minoritario, si es un semiconductor tipo N, entonces tenemos esta expresión a resolver. El tiempo de vida media de los minoritarios P, porque es un semiconductor tipo N, y luego aquí la movilidad de los minoritarios P. Difieren en el signo, ojo. Y aquí otra vez. Esta será la ecuación que tengo que aplicar para semiconductores tipo P, que estará regido por las propiedades de los minoritarios N, ya sea su tiempo de vida media en el semiconductor, ya sea la movilidad de los minoritarios o la constante de difusión de los minoritarios. Si el semiconductor es tipo N, pues lo mismo, excepto este cambio de signo, la movilidad, constante de difusión y tiempo de vida típica para calcular la recombinación del proceso es sobre las propiedades de los minoritarios. Al contrario de lo que uno a lo mejor podría pensar, la dinámica de ese extra, recordamos que aquí estamos calculando qué le tengo que añadir a N0, qué le tengo que añadir a P0 para encontrar los nuevos valores de N y de P, pues este extra viene gobernado por las propiedades de los minoritarios que tenga en el semiconductor. ¿Vale? Bueno, ya me he pasado unas cuantas transparencias hacia adelante. Esta es lo que se conoce como la ecuación ambipolar. Sirve para ambos tipos de semiconductor, siempre y cuando esas condiciones de cuasi neutralidad, de baja inyección, de homogeneidad, en caso de que yo tenga distintas zonas, una N, una P, pues tendré que resolver
una ecuación por cada zona, una ecuación ambipolar por cada zona. Situaciones en donde yo pueda resolver esta ecuación, pues por ejemplo, estaré muy interesado en aquellas situaciones en donde he llegado a un estacionario. Por lo tanto, la derivada temporal es 0. La derivada temporal es 0. Otro tipo de condiciones puede ser aquella en la cual las corrientes de difusión de los minoritarios sean más importantes que las de arrastre de minoritarios. En ese caso, el término del campo eléctrico será igual a 0, ¿no? Si la J de arrastre de los minoritarios es mucho más pequeñita que la J de difusión de minoritarios, entonces este término me lo podré quitar. Si estoy en el estado estacionario, si ese delta se ha estabilizado en valor, pues esta derivada será igual a 0, la derivada temporal. Esto se puede justificar de la siguiente forma. La corriente de arrastre, por ejemplo, un semiconductor tipo P, la corriente de arrastre de los minoritarios N, que es mu N por E Q por N, pues fijaos que es proporcional a N minúscula, que en principio es pequeñito. La corriente de difusión de los minoritarios N puede depender de la derivada de las variaciones de N minúscula. Entonces, a lo mejor esta N minúscula puede ser pequeña, pero puedo tener variaciones relevantes. Entonces, digo, puede ser pequeña porque estas son minoritarios. La N minúscula son portadores minoritarios. Ahora bien, si tengo una variación abrupta de la concentración de minoritarios con respecto a la posición, entonces sí que se puede dar esa situación de que la corriente de difusión sea mucho más relevante que la de arrastre de los minoritarios y por lo tanto este término no me va a aparecer. Solo voy a tener solo voy a tener y esto será 0 si he llegado al estado estacionario, que es lo que me pone en esta transparencia, ¿no? Lo que se llama la ecuación de difusión. Ecuación de difusión donde solamente tengo dos términos, uno debido a la generación y recombinación y otro debido a la difusión. ¿No? Bueno, aquí no sale la generación externa porque se ha supuesto que en un momento dado se ha apagado, no ha dejado de haber iluminación, pero aquí tendríamos que tener una G externa. Bueno, y poco más. Esto fue un poco lo que hemos visto en las dos clases presenciales del miércoles y del jueves de esta semana pasada. Y no sé si hay alguna pregunta. En todo caso, todo esto de las ecuaciones es cuestión de, más que nada, de luego ver la aplicabilidad en los problemas y de verlo con calma esos pasos, pues puesto que son un poco laboriosos, ¿no? para derivar esas expresiones. No sé si hay alguna pregunta. Sobre esto no, era para preguntarte más o menos qué ejercicios de la hoja deberíamos poder hacer ya todos los ejercicios de la primera hoja, porque quería Sí, empezar a practicar. sí, la idea que tengo es ahora las clases del miércoles y del jueves se convertirán puramente a hacer ejercicios. Entonces, solamente haremos teoría el lunes y el martes y realizaremos ejercicios los miércoles y los jueves. Ahora ya tenemos un gap, una diferencia entre la teoría vista y los ejercicios para ver. En principio, con los ejercicios se va más rápido. Entonces, en principio, el miércoles pues empezaremos a ver los problemas de la hoja 1
y a priori podéis hacer ya todos a priori, pero bueno, Vale. por el momento los voy a hacer yo en la pizarra, pues uno por uno. Y seguramente algún ejercicio pueda dejar como ejercicio propuesto. Todavía no voy a dejar ningún ejercicio para entregar, puesto que no hemos hecho ninguno de pizarra. Cuando ya hayamos tenido 2 o 3 clases de problemas, ya sí que puede caer algún problema para entregar. Vale, perfecto. Ok, por tanto, respondiendo a lo que me decías, sí, os podéis poner a mirar a ver de abordar esos primeros problemas. Y ya el miércoles vendría yo y os lo haría en la pizarra. Miércoles y el jueves. Y el sábado online, para los que no hayáis podido verlo, la resolución de esos problemas en cómo se plantean y cómo se resuelven, uno por uno. Es decir, en principio no dejaremos ninguno suelto. Pero si ya os lo vais mirando, pues perfecto, para que nos venga de nuevo el miércoles. Vale, perfecto. Pues nada, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, venga, buen fin de semana, Diego.